Muy bien. Bueno, estimados colegas, espero que estén muy bien. Reciban nuevamente un cordial y muy atento saludo de mi parte. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro módulo de teoría del delito. Estamos viendo la estructuración de los principios. Bien, si no estoy mal, creo que ahí hemos quedado, si mal no recuerdo. Ya hemos visto como las finalidades o los fundamentos de la pena, ¿cierto? Hemos visto cuándo es retribucionista, cuándo hay prevención general, cuándo hay prevención especial, ¿cierto? ¿Me corrige? Cierto, maestro. Perfecto. Entonces vamos a desarrollar a partir de los principios que limitan ese poder del Estado. Voy a intentar recopilar un poco la información que llevábamos hasta el momento. Vean, les decía la clase pasada, el derecho penal tiene un poder muy grande, ¿bien? Un poder invasivo muy grande que se encarga en la mayoría de los casos de cercenar la libertad de los ciudadanos. Y para limitar ese poder se crearon los principios. Bien, y hay esos principios son los límites al ius puniendi, al poder punitivo del Estado. ¿Estamos claros? Voy a mostrarles ahora la presentación con la que venimos trabajando. Permítanme un momento. ¿La alcanzan a ver en este momento? Me confirman, por favor. Sí se ve, doctor. Perfecto. Entonces vamos a trabajar sobre esto. ¿Listo? Vamos con el primero, que es el derecho penal de acto. Sobre ese habíamos hablado un poco ya. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho que habíamos terminado la clase de ayer con la clase del martes, con un ejemplo en el que les decía, supongan que una persona tiene en su pared un cuadro o un mapa en el que está planeando un delito? ¿Sí se acuerdan de eso? Y que es capturado en ese momento, que alguien ingrese a su casa y ve que va a planear un delito. Y la pregunta era, ¿el derecho penal puede hacer algo hasta ese momento? Y creo que la respuesta era no, ¿cierto? Eso creo que ya lo abordé. ¿Es así? Sí, creo que sí. Entonces, Cierto. perfecto. Voy a continuar entonces. El siguiente principio es el más importante y es el de la exclusiva protección de bienes jurídicos. Bien. Quiero que vean la formulación del principio. Sobre este casi creo que no alcanzamos a desarrollarlo completamente. El principio dice básicamente lo siguiente y se formula así. La función exclusiva del derecho penal es la de proteger bienes jurídicos. ¿Se acuerdan que la clase pasada les decía por qué el Estado mexicano no les puede prohibir vestir de amarillo? Entonces, teníamos una discusión. Algunos decían, no, no se puede prohibir porque eso tiene que ver con la libertad de desarrollo, de la personalidad de la gente, la forma en la que se ordena, etcétera, y eso no puede, digamos, ser, digamos, objeto de prohibición penal. Y también les replicaba, hay momentos en los que el derecho penal se mete con tu libre desarrollo. Tú no puedes decir ciertas cosas, no puedes hacer ciertas cosas que en principio hacen parte de la forma en la que desarrollas tu vida. Bien, y eso, pues digamos que no es la razón. La razón es esta. Es que cuando les prohíbo vestir de amarillo, no estoy protegiendo ningún bien jurídico. ¿Se entiende eso? Es que el derecho penal debe proteger bienes jurídicamente tutelados. ¿Bien? Para eso, Roxin va a decir, en un texto muy hermoso que les voy a enviar en este momento para que lo puedan consultar, para el desarrollo incluso de lo que viene, y el texto se llama ¿Es la protección de bienes jurídicos la función del derecho penal? Y él va a decir sí, la función principal del derecho penal en todos los ordenamientos ha de ser proteger bienes jurídicos. Pero ¿cómo identificar un bien jurídico? Ustedes tienen en su legislación penal colombiana, mexicana, perdón, o a través de la interpretación de ciertas corporaciones de justicia, claro que es un bien jurídico. Quería preguntarles si de pronto lo conocen. Si no es así, y veo que quizá no es así, les comparto esta definición, que es la que ven en pantalla, que tiene Roxin de lo que es un bien jurídico. Y él dice, mire,
El bien jurídico puede ser entendido como una realidad empírica o institucional, pero son realidades objetivas que son valiosas en sí mismas y que es protegida por el orden jurídico al ser necesaria para viabilizar el desarrollo armónico de los seres humanos. Es ahí entonces donde se explica por qué razón en los diferentes estados se protege, por ejemplo, la propiedad privada. ¿Bien? ¿Por qué se protege la vida? ¿Por qué se protege la honra? ¿Por qué se protege la integridad o libertad sexuales? Y es porque estos, miren, esto, integridad o libertad sexual, son bienes jurídicos porque son una realidad, ya sea empírica o institucional, en este caso la integridad sexual es una realidad empírica, de carácter objetivo que es valiosa en sí misma, según los postulados kantianos, hay que protegerla y que se protege en realidad desde ya por el ordenamiento jurídico y que su protección es necesaria para viabilizar el desarrollo armónico de los seres humanos. Si no se protegiera esta realidad, bien, tendríamos un problema para poder desarrollar la seguridad sexual de los niños, niñas y demás sujetos de protección de los diferentes ordenamientos jurídicos. Bien, y esto termina siendo un problema para la seguridad de los asociados en cada uno de los estados. ¿Estamos claros? Y hay unas consecuencias, bien, de esto. La primera es la exclusión de las simples inmoralidades como objeto de protección jurídica por parte del derecho penal. Necesito, por favor, que comprendan que el derecho penal castigó durante mucho tiempo la moral, diciendo, por ejemplo, que la homosexualidad era un delito. Bien, lo que algunos ordenamientos jurídicos llamaban el bestialismo. Y de hecho, durante mucho tiempo ha permanecido siendo un delito. En algunos ordenamientos jurídicos actuales, incluso, ser homosexual es un delito. Yo creo que ustedes vieron el fenómeno de Qatar, ¿no? Cuando se estaba jugando el Mundial y había muchas noticias sobre cómo es que este ordenamiento jurídico castigaba, incluso con prisión o algunos castigos físicos, pero era su derecho penal en últimas, la homosexualidad y la demostración de afecto entre homosexuales. ¿Qué se protege, colegas? ¿Qué están protegiendo ahí? Moral, un juicio moral. Bien. Y cuando ustedes leyeron el texto de Roxin, cuando ustedes lean el texto de Roxin, perdón, se van a dar cuenta de lo siguiente. Roxin plantea la siguiente discusión que me parece supremamente interesante y quisiera compartirlas con ustedes. Miren esto. Voy a quitar un poquito la pantalla. Quisiera discutirlo viéndolos. Ya que aprovecho que hay algunos que tienen su cámara encendida, es me agrada. De una vez los saludo ya personalmente a José y creo que por aquí también hay alguien más, permítanme. Y Laura, ¿bien? Eh, y el problema viene siendo el siguiente. Hola, Sergio. Miren, Roxin decía esto. Decía, vamos a hablar de castigos de la moral. Por ejemplo, el incesto. Bien. Yo quiero preguntarles, ¿el incesto en México es un delito? Sí. ¿Sí? Ok, bien. Y yo siento que nadie discute en realidad el castigo del incesto o es discutido actualmente. En Argentina hubo un movimiento muy importante que discutió el incesto, ¿no? Y incluso lograron su despenalización. Pero en México se está dando la discusión sobre la despenalización del incesto o permanece como en Colombia. En Colombia es un delito y nadie cuestiona que deba ser un delito. Bien. Pero quiero preguntarles cómo se vive eso en México. ¿Podría repetirlo, doctor? Es que está un poquito mala la señal. Ah, ¿me escuchan bien o si tienen problemas para escucharme? Los demás, porque si Un no, poquito. Yo intento. breve, pero ¿podría repetirlo? Ok, perfecto. El tema es el siguiente. Les quiero preguntar esto. Primero me dicen que en México el incesto es un delito, ¿cierto? La pregunta es, ¿hay algún movimiento actualmente que quiera impedir que siga siendo un delito? Es decir, que quiera despenalizar el incesto. ¿O en México están tranquilos con la penalización del incesto? ¿Creen que debe penalizarse? Esa es la pregunta. Quiero saber qué hay allá. Pues yo no he ¿Cómo? escuchado con relación a movimientos para el tema de estar en contra del tema del incesto. Sin embargo, sí digo que es algo objetivo que el tema de que pues, debe ser penalizado, ¿no? Ok, ok. Pues miren lo siguiente. Resulta que Argentina, les venía comentando, logró la despenalización del incesto con movimientos sociales. Bien, y es algo
que a nosotros nos causa, escuchen bien, una afectación moral. Si se dan cuenta, uno dice, pues es que es lógico que debe ser penalizado, o sea, ¿por qué voy a permitirlo? Roxin se encargó, en el texto que les voy a enviar, de poner el ojo del huracán en la discusión. Y va a decir, ¿ustedes por qué creen que se penaliza el incesto? Y la respuesta de Roxin va a ser, por pura moral. Está violando uno de los principios más importantes, y es que no protege ningún bien jurídico. Piensen, por favor, qué se protege penalizando el incesto. Denme algún argumento que pueda utilizar para decir, es que el incesto debe ser castigado. Piénsenlo. Roxin utiliza el siguiente. Dice, muchas de las personas que creen que el incesto debe castigarse, dicen que cuando se procrean hijos del incesto, nacen con problemas estructurales, ya sea a nivel mental o a nivel orgánico. Bien. Y Roxin responde dos cosas interesantes. Primero, entonces no es el incesto lo que debe estar prohibido, sería la procreación incestuosa. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si el peligro es que nazca un hijo, debería ser la reproducción incestuosa, que es una cosa completamente diferente. Y en segundo lugar, y te cita los últimos estudios al respecto, no hay prueba de que eso sea así. No hay prueba aún fidedigna de que las familias incestuosas produzcan hijos con problemas mentales, en mayor tasa que la que lo producen las familias no incestuosas. Y cita unos estudios muy interesantes norteamericanos. Entonces, dice Roxin, primero, si el primer problema es la mala reproducción genética, prohíban reproducirse, si eso es lo que quieren. Y segundo, aún no hay prueba de que eso sea el problema. Bien, por lo tanto, no es eso lo que se está protegiendo. Otro sector de la doctrina considera que se protege la integridad familiar, la unión familiar, ¿cierto? Y que por eso ustedes también tienen tipos penales o delitos contra la familia, en violencia intrafamiliar o algo similar, existe en México, ¿sí? Sí, es correcto. Afirmativo. Sí existe aquí en México. Perfecto. Entonces, Roxin va a decir, y en Alemania también, en Colombia también. Y Roxin va a decir, bueno, si eso es lo que se pretende proteger con el incesto, ojo con eso, ¿por qué no se castiga con pena las relaciones extramatrimoniales? Que de igual manera afecta a la unidad familiar. Es más, daña la unidad familiar, la destruye completamente. ¿Por qué no castigamos con pena al hombre y de prisión al hombre que estando en su matrimonio sostiene relaciones extramatrimoniales de carácter sexual? ¿Y por qué no castigamos también a la mujer que hace lo propio? ¿Bien? ¿Por qué eso no se castiga y por qué sí el incesto? Y llega a una conclusión muy interesante. La única razón por la que se castiga el incesto es porque es inmoral. Y Roxin comparte la idea. Dice, en efecto, las relaciones incestuosas son inmorales. Completamente, no hay duda de ello. Pero eso no implica que deban ser castigadas por el derecho penal. Porque el derecho penal está para proteger bienes jurídicos, no la moral. ¿Bien? Y él dice, cuando protegía la moral, era que se castigaba a los homosexuales por ser homosexuales. ¿Bien? Y eso supone el problema elemental del derecho penal. ¿Bien? Por eso es tan importante, apreciados colegas, el fenómeno del bien jurídicamente tutelado. ¿Bien? Para poder entenderlo. Sigo entonces compartiendo la presentación que tenía preparada para ustedes. Segundo, se haría necesario, ojo con eso, un efecto, una consecuencia del principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. La segunda es, se haría necesario diferenciar entre delitos y contravenciones basados en el hecho de que los primeros, o sea, los delitos, protegerían bienes jurídicos de algún tipo, mientras que las segundas tan solo constituirían normas elaboradas al servicio de las misiones públicas y de orden y bienestar. La pregunta que quiero hacerles es, ¿en México existe diferencia entre delito y contravención? Les voy a explicar. La contravención a nivel internacional es simplemente una violación de policía. Por ejemplo, me explico. Cuando alguien, por ejemplo, utiliza de baño el parque, ¿sí? O sea, qué sé yo, orina en el parque o algo por el estilo, ¿se le impone algún tipo de sanción policiva? Y en México sí son faltas administrativas. Sí, así es. Administrativa, exactamente. Perfecto, esos son sanciones. Sanciones. Sanciones que se llaman contravenciones, porque, digamos, en la teoría internacional son consideradas así, contravenciones. Son
afectaciones a bienes jurídicos, pero en una medida muy pequeña, tanto que no representa un verdadero riesgo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces va a decir Roxin, mire, en cambio la contravención sí puede castigar cosas morales. Les voy a explicar. Imagínense que mañana sale alguien desnudo al parque. Salió desnudo completamente. ¿Bien? Entonces la pregunta de Roxin va a ser, venga, ¿a ese tipo en realidad lo castigamos con pena o le ponemos una sanción? Decimos que realizó una contravención. Entonces, la respuesta para Roxin va a ser muy sencilla. ¿Afectó un bien jurídico? ¿Cuál? ¿Qué le afectó a las personas que les impide de verdad desarrollar su vida de manera armónica? Nada. Pero sí hizo algo. Se comportó de manera inmoral. Y por esa razón sí debemos sancionarlo. O sea, tampoco vamos a permitir que todo el mundo entonces salga desnudo. ¿Se entiende? Este problema que hay en las playas. Gente que tiene relaciones sexuales en sitios no permitidos para ello. Bien. La pregunta es, ¿todas estas personas deben ir a prisión? O sea, ¿deben ser castigadas con pena? ¿O será suficiente la imposición de una medida contravencional? Qué sé yo, un curso de humanidad, servicio público y un largo etcétera. Bien. Lo que Roxin va a decir es, el efecto principal de adoptar la tesis del bien jurídico es que les va a permitir adoptar esa condición dual. Delitos, cuando afecte seriamente un bien jurídico, y contravenciones, cuando afecte si quiere cosas morales. Bien, pero no puede mezclarlas. ¿Estamos claros hasta ahí? Perfecto. Voy a continuar entonces. Tercera consecuencia. Se imposibilitaría la tipificación o criminalización de conductas que no protegieran nada. En Colombia se utiliza mucho esto, que Pedro fume marihuana en su casa o que Luis vea pornografía o que Ana le sea infiel a su pareja. Estos son los ejemplos que incluso trae la doctrina porque Colombia ha bebido mucho de las cosas que tipifica Alemania. Entonces, en ese sentido, lo que se explica es, ¿por qué voy a castigar a Pedro por serle infiel a Ana? ¿Eso qué protege? Eso es un tema de las relaciones de ellos, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué voy a castigar a alguien por ver pornografía en su casa? ¿Eso qué protege? Más allá de que quizá al legislador no le guste, más allá de que quizá al gobierno de turno le parezca obsceno, le parezca moral, ¿qué está protegiendo con eso? Absolutamente nada. Bien, y como no protege nada, el legislador no lo puede prohibir. Esa regla es la razón por la cual, doctores, la clase pasada les planteaba la pregunta absurda de por qué razón el legislador no les puede prohibir vestir de verde. Bien, esa es la consecuencia que de allí se emana. Bien, continúo entonces. Cuarto, le quedaría vedado al legislador proteger mediante normas penales las ideologías, los pareceres, las opiniones mediáticas o las perspectivas políticas. Bien, el legislador no puede entrometerse en las ideologías de las personas, los pareceres, las opiniones o la perspectiva política. Y miren esto que es muy importante. Hay un acuerdo internacional que exige de prevención contra el genocidio, que exige que todas las legislaciones adopten una figura muy particular de protección del genocidio, con dos delitos mínimos. El genocidio como delito y la apología al genocidio. ¿Ustedes han escuchado dentro de su ordenamiento jurídico la figura de la apología al genocidio? Que básicamente consiste en incitar a ser genocida, el que promulgue discursos, por ejemplo, genocidas. ¿Bien? ¿Sí lo han escuchado en algún momento o no? ¿No? Debe estar arreglado, es un compromiso internacional que los países tienen y es verdaderamente, voy a buscar si de pronto existe algo similar en México por acá. Solamente les pido un momento. En el 149 bis, creo que está solamente el genocidio. Permítanme solamente un segundo.
¿Ustedes conocieron el caso de los halcones en México? Un caso famoso que trata la doctrina. Bien, más adelante lo veremos. Bien, es un caso interesante ocurrido en México sobre un posible genocidio. Pero por ahora quiero que vean lo siguiente, y es que en materia penal, apreciados colegas, y vuelvo por acá a la regla, permítanme un momento, alguien podría ser, por ejemplo, autoconsiderado, por decirlo de alguna manera, nazi. Bien, alguien puede decir, yo me suscribo a la ideología nazi, punto. Yo me creo nazi, bien, y alguien lo puede decir de esa manera. No se escucha, doctor. Hola, hola, ¿me No se escuchan? Hola, ¿me escucha, escuchan? doctor. Los Por demás ser pueden levantar la recortado mano. su comentario, ¿eh? Sergio, creo que tienes un problema. Doctor, ¿lo puede repetir? Porque se perdió la Sí, Sergio, creo que tienes un inconveniente con la señal. Si quieres, señal. Soy yo. sí, si quieres, desconéctate y conéctate de nuevo, no hay problema. De pronto eso lo pueda solucionar. ¿Ya me escuchas, Sergio? Si quieres, me haces así y Ahí yo no te... perfectamente bien, y ahí perfectamente bien, sí, doctor. Perfecto. Si quieres, Sergio, a veces se pone muy pesado cuando se enciende la cámara. Yo no tengo ningún reparo en que si quieres la puedas apagar. De verdad, sé que has intentado tenerla prendida. Si mejora el audio y demás, me dices y podemos seguir adelante, ¿bien? Si no, pues la idea es que puedas escuchar. Entonces, les decía, Sergio, que alguien podría manifestar públicamente que se afilia con una ideología nazi, ¿bien? Siempre y cuando no instigue a otro a cometer los genocidios cometidos en el Holocausto, no incurrirá en ningún delito. ¿Se dan cuenta? Porque no, el derecho penal no puede castigar las ideologías o pensamientos. Miren, en Colombia hubo algo muy chistoso, ¿saben? Cerca del 2016 se fundó la primera iglesia latinoamericana, no, latinoamericana no, digamos de nuestra zona de Venezuela, Ecuador, Colombia y demás, y Panamá, era la primera iglesia satánica, ¿bien? Y tenían chivos así con cabezas al revés y cuernos y demás. Y el Estado envió policía para ver qué, digamos, qué podía pasar. Y salieron los fundadores de la iglesia con sus togas y todo, diciendo, sí, nosotros somos una iglesia que rinde un culto a Satán y ya, ¿bien? Y la pregunta que se hacía en la prensa y que se hacía en la televisión era, bueno, ¿y qué les van a hacer? O sea, castíguenlos. Y la respuesta del derecho penal era nada. Es que estaríamos castigando religiones, o sea, estamos castigando formas de pensar, formas espirituales, incluso de pensar, que no sea la nuestra, es más, que sea contraria a la nuestra, que lo entendamos como un ataque moral, como un ataque religioso, como un ataque de nuestra institución ética, no significa que sea un delito. Bien, y es más, no puede ser un delito. El legislador no podría castigar eso, no podría decir mañana el que introduzca una legislación contraria a la mayoría, una legislación B, una religión contraria a la mayoría, incurrirá en prisión de tanto a tanto, porque verdaderamente no está protegiendo nada con eso. ¿Se dan cuenta? Incluso el derecho penal fue muchas veces utilizado para prohibir partidos políticos. En los partidos comunistas y los partidos de izquierda se prohibieron durante mucho tiempo a través del derecho penal. Incluso en Rusia, hoy en día, curiosamente, una versión izquierda de la historia, se prohíbe la creación de algunos partidos adicionales. Bien, y eso pues es una clara violación a nuestros principios del derecho penal. Y para eso es que sirve, para comprender cuándo existen violaciones indebidas. Bien, entonces el primer principio era principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. El segundo va a ser este, y es, permítanme un momento, la formulación de no hay delito sin daño o, actualmente, para que haya delito se requiere que la conducta lesione o ponga efectivamente en peligro el bien jurídicamente tutelado por la ley penal. Bien, y a eso se le conoce como lesividad. No solamente se requiere, no solamente se requiere que el derecho penal proteja bienes jurídicos. Para castigar,
también se requiere que la persona haya lesionado el bien jurídico y que lo haya lesionado de forma sumamente grave. Bien, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el almacén más grande de México? ¿El Oxxo? O sea, la cadena más grande. Bien. O la que ustedes vayan, no sé, que sea grande económicamente, que sea muy grande. Podría ser Walmart. Walmart, Sam's. Perfecto, el Walmart, ¿bien? El Walmart es una cadena gigante, pues no es mundial, ¿no? Ya está en muchas partes, ¿bien? Imagínense, en el Walmart venden mentas o gomas de mascar. Imagínense que alguien va a un Walmart y toma una goma de mascar, se la mete en el bolsillo y no la paga, se la roba, ¿bien? La hurta, ¿bien? Y llega el derecho penal a castigarlo. Te robaste eso. ¿Objetivamente lo hizo? Sí, se apoderó de una cosa que no era de él. Bien. Pero yo quiero preguntarles cuál es la afectación económica de Walmart con una goma de mascar. O sea, ¿en cuánto baja el capital de todo Walmart con la goma de mascar que se llevó el sujeto? Bien. O sea, verdaderamente intenten sacar una proporción de la cantidad de millones de dólares que consigue Walmart, incluso diario, porque hay una estadística que consigue más de $1 millón diario, en comparación con la goma de mascar. Bien. Ustedes, en Colombia hay una cosa, es que no sé cómo se llama en México. A mí una vez me dijeron, hay una cosa que se le echa a los caldos, o sea, a los guisos, a las sopas, y es como un cubo que tiene sabor, un cubo que uno echa a la cocina y sabe mejor. ¿Eso cómo se llama? ¿También? ¿Caldo de cocina o cubo de cocina? Nord Suiza. ¿Ah? Nord. Sazonador. Sazón. Nor. Eso, Nor. La marca de eso es Nor, ¿cierto? Ajá, Nord Suiza. Perfecto, bien. Resulta que en Colombia condenaron a un tipo por haberse robado una caja de eso en una tienda. Nosotros lo llamamos caldo de gallina. Bien. Miren, ¿alcanzan a ver esta noticia? Esta fue la condena a un hombre que trató de robar 2 caldos de gallina. A 2 meses de cárcel fue condenado un hombre de 70 años que intentó hurtar 2 cubos de caldo de gallina en una cadena de supermercados de Bogotá. El hombre entró al lugar e intentó llevarse los 2 cubos de caldo cuando fue sorprendido por los guardas de seguridad, quienes lo acusaron de hurto. Un juez determinó que el hombre tendrá que pagar 2 meses de cárcel ya que tiene antecedentes por robo. ¿Cómo la ven? 2 cubos. Eso acá, o sea, te los quiero, o sea, quiero que convertírselos a dólares para ver qué piensan ustedes, ¿bien? Eso terminaría siendo cerca de 1 céntimo. ¿Bien? Para que entiendan qué tan barato puede ser un caldo acá. ¿Bien? Y por eso lo condenaron a prisión. Miren, vamos a hablar en dólares para que quizá la transformación sea más fácil. Bien, una audiencia en Colombia de 1 hora, para ese momento, de 1 hora, con jueces y fiscales y todo, costaba cerca de 200 euros. Una sola hora de realización. A la Administración de Justicia le costaba eso. Bien, según un informe que sacó un instituto en Colombia que analiza. Sí, dime, José. Hola, doctor. Con el caso que nos acaba de mencionar, tema de Bogotá, ahí o sea, ¿existe la figura de primo delincuente? ¿Cuál es el primo delincuente? Explícamelo, para saber si Eh, son... es la persona que comete por primera vez un delito. O sea, ¿esta Ajá. persona ya había delinquido o era su primera ocasión? Nada más para... En este caso ya había delinquido, ¿sí? Ah, pues, ok. Lo que pasa es que en Colombia, te explico, los antecedentes penales sirven para la tasación de la pena, para la identificación de qué pena puede imponerse y qué pena no, pero no sirven para decirte, en este caso sí te voy a judicializar y en el otro no. Tienes que judicializarlo. El problema, y esto llegó incluso al Tribunal de Bogotá, y pegaron unos regaños impresionantes y es, pero es que eso no es delito. Entiendan que eso no es delito. El delito requiere lesividad. ¿Cómo lesionó el bien jurídico del patrimonio económico a la cadena de restaurantes, a la cadena de alimentos que le robaron un cubo de gallina? ¿Cómo se lesiona verdaderamente? Entonces, a eso se le llaman figuras de conductas bagatela. No sé si la hayan escuchado. Es comúnmente tratada por la doctrina penal. Y es una conducta bagatela, se escribe con B larga, es una conducta que no afecta en nada. Bien,
como si alguien en algún momento me sacara una moneda del bolsillo, ¿bien? Y imagínate yo judicializarlo por hurto. No, me hurtó. ¿Qué te hurtó? Un céntimo. ¿Qué? Entonces, la gente va a decir, y recuerden esto, más adelante cuando lo vamos a ver, cuando estamos viendo la estructura del delito, no basta con que una conducta sea típica, no basta con que esté escrita en la ley, se requieren más cosas para que eso pueda ser castigado. Y, producto de este fenómeno de la lesividad, no se puede castigar aquello que verdaderamente no lesiona. Bien, y en este caso, a Walmart no se le lesiona con el céntimo. Bien, y en nosotros no se le lesiona con esa conducta. Ahora, tú podrías decir, pero si 1000 personas se roban eso al mismo tiempo, eso sí lesiona, ¿cierto? Porque ya estamos hablando de pues que lo puede hacer mucha gente. Excelente. Pero las responsabilidades penales son individuales, o vas a jugar a los 1000, o sea, vas a meter a los 1000 en una sola cosa para poder hacerlo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que quiere el derecho penal? Miren, ahorita vamos a ver otro principio que se llama última ratio, y es la última razón, y es que solo se active cuando verdaderamente merezca la pena activarse. Bien, en este caso, la pregunta es, ¿verdaderamente lesionó algo que impide el desarrollo de la vida armónica en sociedad por parte de los seres humanos el haberse apoderado de ese caldo de gallina? La respuesta del derecho penal es no. Es más, en esa sentencia les comento, el Estado hizo un análisis interesante y fue este. La hora de audiencia costaba $200. Las audiencias en Colombia requieren mucho tiempo. Más o menos fueron unas 10 horas. Bien, o sea que fueron $2000 juzgando a este tipo que se robó un céntimo. Decía, ni siquiera pragmáticamente, ni siquiera desde un punto de vista pragmático sirvió. Bien, fue un desgaste de justicia de manera innecesaria. Una persona que a la que sí le habían cometido un delito de verdad no fue juzgada por juzgar a este tipo. Si se dan cuenta, se perdió justicia. Entonces, digamos que es uno de los análisis breves, pero interesantes, que a veces se hacen en el derecho. ¿Listo? Voy a continuar. No podrán penalizarse los casos socialmente adecuados. Hay un criterio de imputación objetiva que se denomina adecuación social. Yo quiero hablar de esto con usted porque no lesiona el bien jurídico. Las muestras de afecto yo quiero que entiendan que yo vengo de Colombia, ¿no? Yo tengo una multiculturalidad que me corroe la sangre, ¿no? O sea, aquí nosotros tenemos, igual que ustedes, en una gran medida, costas, indígenas, qué sé yo, ahí convivimos con mucho, ¿bien? Pues, convivimos con fronteras con Brasil, convivimos con fronteras con Venezuela, convivimos con fronteras con Panamá, convivimos con fronteras con Ecuador. Tenemos unas grandes culturas que nos están permeando constantemente. Y yo quiero que ustedes sepan algo. Las muestras de afecto entre las familias de la costa colombiana son muy particulares porque son muy físicas. Bien, es normal que un hombre en la costa bese a su hijo en la boca, por ejemplo. Bien, no un beso francés, ¿no? Pero sí que le dé un pico en la boca, te quiero mucho, hijo. Bien, es normal, es de hecho lo que se hace. Bien, al igual que un francés te puede saludar con 2 besos en la mejilla cuando vas, o un europeo, eso ocurre en Colombia. Un tipo puede besar a un hijo. En Colombia está prohibido de cualquier manera tocar de manera libidinosa a un menor, ¿bien? O sea, con ánimo sexual, por decirlo de alguna manera, ¿listo? Y resulta que hay un cantante de vallenato muy famoso. Ustedes conocen el vallenato, yo supongo, ¿sí? O sea, no me vayan a hacer sentir tan mal. Bien, y conocen a Silvestre Dangond, que es uno de los cantantes vallenatos más famosos que hay en Colombia. ¿Sí lo conocen? ¿No conocen a Silvestre Dangond? Hay que ponerles algo de No. Silvestre ahí en el fondo para que lo puedan escuchar. Silvestre Dangond es el representante de vallenato actual más famoso, después de Diomedes Díaz, ¿no? Por supuesto, que supongo que ese sí le sonará un poco más, que es el vallenatero clásico. Silvestre Dangond en un concierto en el 2014 sube a un muchacho a la tarima. Bien, entiendo que uno de sus ahijados, y hace algo de cariño, ¿no? Entonces saca dinero del bolsillo, está un poco alicorado y le dice, mire, a un niño de 8 años, pues es un refrán muy chistoso en la costa, le saca y le da, qué sé yo, en dinero serían unos $100, ¿bien? Y le dice, para que se compre un carro y mujeree, ¿bien?
O sea, y salga con mujeres. Pues es un dicho que se utiliza mucho en la costa. El hombre costeño es conocido por ser muy vagabundo, muy mujeriego. Entonces es para ellos, para su idiosincrasia, algo de, ¿no? De talante. Bien. Y comete una acción. Cuando lo despide, le da un beso en la frente y le agarra su miembro viril así. Y se va. La reacción de la gente fue aplaudiendo. ¡Bravo! ¿Cómo quiere al niño? ¿Cómo lo quiere? Y desde Bogotá ven la noticia y dicen, ¿qué? ¿Este tipo qué está haciendo? Está tocando un menor. Bogotá, idiosincrasia completamente diferente. ¿Bien? A 2 metros de distancia cada uno. Sí, o sea, es una ciudad, una capital, entonces la gente ya piensa de manera muy diferente, ese contacto no se da tanto, el cariño antes es una cosa de saludo, un gran abrazo y demás. ¿Cómo se resolvió el caso en Colombia? Sencillo, había adecuación social. Era una conducta adecuada para la sociedad, no representaba ningún peligro. ¿Sí se dan cuenta? Nosotros, yo no sé si a ustedes les pasa porque quiero buscar ejemplos que pasen en México. Miren, nosotros en Cúcuta somos frontera con Venezuela, ¿sí? Frontera. Bien. Quiero que entiendan esto, por favor. En el año 2010, un galón de gasolina costaba cerca de $3, ¿bien? O $2, acá en Colombia, ¿bien? Acá en Colombia. Un galón. Con ese dinero, tú llenabas full el carro en Venezuela. ¿Se entiende? Con lo de un galón se llenaba todo el carro en Venezuela. Entonces, ¿qué pasaba? Como éramos frontera, la gente vio negocio en eso. Entonces, ¿la gente qué hacía? Compraba gasolina en Venezuela y la traía a Colombia y la revendía. La vendía más barato que las estaciones de servicio, pero más caro que en Venezuela. Entonces, tú no tenías que pasar a otro país para comprar gasolina, sino que la tenías en la calle. Y lo hacía en la calle. Y a eso lo llamaban los pimpineros. ¿Por qué? Porque tenía una pimpina así de grande echando gasolina en la calle. Entonces era normal que tú pararas en cualquier calle y te echaran gasolina. ¿Bien? Y esto realiza un tipo penal que se llama contrabando de hidrocarburos. ¿Bien? En Colombia está prohibido. ¿Ustedes saben cuántas personas fueron presas por eso en el 2010? Ninguna. El Estado no lo pudo hacer. Por una sola razón, y es que llevaba haciéndose 15 años. ¿Saben cuántas estaciones de servicio había en Cúcuta para esa época? 2. Para alimentar toda una ciudad, porque no eran necesarias. La gente decía, esta gente que va a comprar gasolina colombiana, le sirve más comprar gasolina venezolana, y nunca se hizo. Bien, solamente hasta ahora que verdaderamente se cerró la frontera, que hicieron algunos ajustes, pues digamos que empezó eso a verdaderamente servir de algo. ¿Listo? Y no podrán penalizarse casos en los cuales los medios empleados en la conducta son carentes de idoneidad para lesionar el bien jurídico, que son idóneos o inocuos. ¿Se acuerdan la clase pasada de la tentativa inidónea que les mencionaba? El arma de fuego que no estaba cargada. Bien, esta es una regla que se deriva de esa estructura principialística. ¿Listo? Continúo entonces. Hay una distinción que ha hecho la doctrina, no los quiero, digamos, atiborrar mucho con eso. Bien, la doctrina en materia penal, en teoría del delito, lo que ha hecho es distinguir, bajo ese principio, 2 tipos de delitos. Delitos de lesión y delitos de peligro. Les quiero preguntar, ¿en México está prohibido portar algún tipo de arma, sea de fuego, biológica, qué sé yo? ¿Está prohibido llevar algo consigo? ¿Qué está prohibido llevar? Con confianza, quiero que me cuenten. Armas de uso exclusivo del ejército. Obviamente sin tener el permiso, ¿no? De Sí, portación. por ejemplo, un rifle de asalto, ¿te parece? Ujú. Eso es exclusivo del ejército, ¿bien? En Colombia le decimos de las Fuerzas Armadas, ¿bien? La pregunta es, mira esto, ¿a quién le hace daño que una persona lleve un rifle? O sea, ¿a quién se le lesionó el bien jurídico? Como para saber. Yo considero que a la sociedad, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál bien jurídico? Pues, recuerda que estamos hablando del principio de lesividad y la pregunta que te quiero hacer es, ¿a quién lesionó eso? ¿El bien jurídico de quién lo lesiona? Ojo, lesión. La respuesta de la doctrina es que no hay lesión.
pero que debe castigarse. No por eso no debe castigarse, se debe castigar, solamente que no lesiona. Es peligroso, está muy cerca a la lesión. Y como está muy cerca a la lesión, se castiga. Se llaman delitos de peligro abstracto. Puede ser un peligro. ¿Por qué? Porque no sé para qué la va a utilizar. No sé a quién le puede hacer daño con eso, pero puede hacer mucho daño. Y por tal razón anticipo el castigo. Quiero que vean, por favor, en México es delito, manejar en estado de embriaguez. O sea, tú puedes ir preso por eso. Hay una pena. Actualmente no, antes sí. ¿Sí? Ok. En el estado de Guerrero, su código penal sí lo tipifica. Ok, muy interesante. Miren esto, presten atención. En Colombia nunca ha sido delito. Jamás. Manejar ebrio es una sanción administrativa, un tema contravencional. Bien, gigante, una sanción administrativa que, que vale lo que vale un carro. ¿Sí? O sea, te podrías comprar un carro con lo que tienes que pagar de sanción administrativa. Y además, dependiendo del estado de embriaguez, tú vas a perder tu licencia. Si es muy alta, la puedes perder por 20 años. No puedes volver a conducir 20 años. Bien, lo mínimo son 3 años. Lo mínimo, si te pillan con 2 copas, ¿bien? Pierdes la licencia 3 años. ¿Sí? Dime. Se me pasó, doctor. Igual en el estado de Quintana Roo está tipificado manejar en estado de ebriedad. Ok. Entonces, nosotros en Colombia no lo tenemos, pero en Alemania lo tienen. Y la discusión penal en Alemania es muy importante, porque dicen, pero ¿a quién le hace daño que maneje? O sea, el simple acto de manejar ebrio, ¿qué daña? Entonces ellos dicen, miren, estamos anticipando el castigo. No ha lesionado, pero lo anticipo. Antes de que lesione lo castigo. ¿Sí se dan cuenta? Y ellos dicen, cuando eso ocurre, el argumento del legislador debe ser muy poderoso. O sea, debe ser muy, pero muy poderoso para poder quebrar esta regla y decir, no solo lo que lesione, también lo que ponga en mucho peligro. ¿Se entiende? También lo que ponga en mucho peligro. Bien. ¿Cómo lo hace el legislador? Basándose en acontecimientos pasados. Mire, es que, por ejemplo, qué sé yo, tal estado ha tenido un índice de accidentalidad muy grave por personas que conducen de esta manera. Ya es necesario prohibir. Bien, ya es necesario que el derecho penal haga algo. Ya tenemos multas, ya tenemos todo y no ha ocurrido nada. Bien, ¿se entiende más o menos hacia dónde va? Bien. Vamos a ver el principio de legalidad. Bien. Hay dos figuras del principio de legalidad. El principio de legalidad en sentido formal, por este latinazgo que parece que fuera a invocar a alguien, nullum crimen nullum pena sine lege previa, y es, no hay delito ni pena sin ley previa. Bien, es elemental. Si tú, por ejemplo, José, cometes una conducta hoy y es tipificada mañana, hoy no es delito, pero mañana sí, pues no te pueden juzgar por lo que hiciste hoy. Bien, parece muy claro, ¿cierto? Resulta que Colombia es el experimento social de muchas cosas. Bien, yo no sé si ustedes escucharon de un tipo que se llamó David Murcia Guzmán. ¿No escucharon de él? Ustedes me perdonarán que escuchen tantas sirenas. ¿Escuchan las sirenas de algo? Entonces ya eran, este tipo vive en un barrio muy peligroso. Yo vivo muy cerca a una institución de salud. Entonces van llegando muchas ambulancias constantemente, principalmente hasta ahora. Quiero que vean lo siguiente. DMG son las iniciales de David Murcia Guzmán. Y si ustedes googlean DMG, bien Colombia, le va a aparecer un tipo con cabello largo, seguramente, apresado e incluso que fue extraditado. Bien, no sé si alguno hace el ejercicio. Y les aparece algo así como pirámide. Por ahí debe haber una palabra pirámide. Bien. ¿Ustedes saben qué es una pirámide? O sea, yo supongo que esta modalidad también existe en México, ¿sí? Una modalidad piramidal, donde la gente absorbe dinero de los de abajo. ¿Ha ocurrido? A veces se disfrazan en algunas empresas, ¿no? Que consígueme 4 socios que den tanto y los otros 4 consiguen otros 4 que dan tanto y yo te voy pagando los rendimientos y ta. ¿Sí, sí ha ocurrido? Resulta que en Colombia, David Murcia Guzmán encontró que eso no estaba prohibido. Bien, y David Murcia Guzmán se hizo multimillonario.
Bien. Las noticias de la inversión en DMG eran impresionantes acerca del año 2007, 2005, no me acuerdo. Pero eran gigantes. O sea, gente vendía su casa, su carro, con tal de poder invertir en lo que David Murcia Guzmán estaba haciendo. Bien. Y los bancos no se sintieron muy cómodos con eso. Bien, porque estaban captando dinero de la sociedad. La gente sacaba sus ahorros, sus CDTs, sus pólizas y llevaba el dinero. Pero es que, te digo, vendía la casa. O sea, vendo la casa y meto la plata ya. Bien, porque está yendo muy bien. Y la fiscalía dice, en unión con los poderes bancarios, se preguntan, ¿y qué está? O sea, ¿y cómo lo detenemos? O sea, ¿qué hacemos? Bien. Y la verdad es que nada se podía hacer. No había un espacio penal para esa conducta. Y se creó el tipo penal de captación habitual y masiva de dineros. Bien. Y básicamente dice así, si quieres se los leo para que entiendan de dónde proviene, digamos, muy brevemente el problema. Permítanme un momento. Captación. Básicamente dice así. El que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore o realice cualquier otro acto para captar dinero del público de forma masiva y habitual, sin contar con previa autorización de la autoridad competente, incurrirá de 12 a 24 años de prisión. Y quiero que entiendan lo grave que es esto, ¿no? El que capte dinero de manera masiva sin autoridad, sin que la autoridad se lo permita. Ustedes, en Colombia nosotros hacemos rifas. ¿Saben qué son como los juegos de azar, ¿no? Como que alguien saca un talonario y dice, bueno, a partir de ahora yo quiero rifar un pollo, ¿sí? O un reloj, que es muy bonito y necesito dinero. Y voy a sacar 100 puestos y se lo vendo a 100 personas. Bien. ¿Estoy captando dinero? Sí, estoy captando dinero. ¿De manera masiva? Sí, son 100. Bien. ¿Es ilegal? En principio no, pero aquí sí. Bien. Sí, es ilegal. ¿Y por qué? Porque no le gustan los bancos. Eso es todo. Porque daña el sistema económico. Bien. El problema es, ¿y cómo juzgamos a Murcia Guzmán? Y hubo fiscales que intentaron acusarlo por este delito. Y la regla era, hey, ¿pero qué haces? O sea, cuando yo empecé no era un delito, ya sopórtalo, ¿sí? Sopórtalo. Miren, la pelea fue tal que la única forma en la que se pudo detener a David Murcia Guzmán fue porque se encontró que 4 años antes un narcotraficante, sin que él supiera, había invertido dinero en DM. O sea, un narcotraficante dijo, ven, eso como que es un buen negocio, yo como que quiero meter algo ahí. Y quiero que fueran como $500,000. Pero la empresa de David Murcia Guzmán estaba valorada en cerca de 100,000, no, perdón, en $200 millones. ¿Bien? Que era mucho dinero para ese momento, estamos hablando de 2005. ¿Bien? Entonces quiero que vean cómo el principio de legalidad pues tiene unos efectos sumamente importantes para eso. ¿Listo? El siguiente fenómeno o forma de aparición del principio de legalidad básicamente data de lo siguiente, y es la legalidad en sentido material, y es la taxatividad. Y básicamente les dice, la ley definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas de un tipo penal. La ley penal, básicamente les está diciendo, no puede ser oscura, no puede tener vacíos, ¿bien? Ni inconvenientes en su interpretación. Un momento. Consecuencias. Estas consecuencias las relata muy bien un autor español que se llama Santiago Mir Puig. Bien. De hecho, si no estoy mal y revisan si es así, yo les envío un libro de Santiago Mir Puig. Bien. Quiero saber si les compartieron las lecturas que envié ayer. Ok. Pregunta, doctores, ¿les compartieron las lecturas? No les voy a pedir que las lean de una vez ni les voy a tomar lectura, tampoco sería capaz de semejante tema, pero sí se las compartieron. Sí. Eso es lo que saben. Ok, bien. Miren, vayan construyendo su biblioteca, ¿bien? Ustedes quieren ser grandes penalistas, por eso están estudiando esto. Es importante que vayan leyendo a los más grandes, ¿bien? Si leen solo a los autores nacionales, no lo van a hacer. Todos tenemos que salir, ¿bien?
El derecho penal se construye en Alemania, se reproduce en España. Hay que leerlos. Yo sé que es un tema eurocentrista, yo sé que es complicado de asimilar, pero es mejor uno empezar por leer a los grandes y así descender para entender cómo han llegado las teorías a cada país. Bien, creo que en esos materiales está Roxin y también está Santiago Mirpuy y está Zaffaroni, que es otro de los grandes penalistas latinoamericanos, él es argentino. Bien, entonces Santiago Mirpuy va a hacer esta categorización que me resulta particularmente interesante. Miren, va a decir, miren, el principio de legalidad básicamente se constituye por estas reglas. Primero, miren que lo que está en corchetes, ley estricta, ley escrita, ley previa y ley cierta. Si se dan cuenta, en cada numeral, en los corchetes, está esto. Bien, esas son las 4 garantías del principio de legalidad. Ya, no lo olviden nunca. Primero, la prohibición de analogía, la ley estricta. Bien, está prohibido interpretar analógicamente cualquier tipo penal. Si el legislador no quiso que algo se prohibiera, no se puede extender hacia allá. Bien, y el latinazgo que lo respalda es este: nullum crimen, nullo pena, sine ley estricta. Bien, no puede variar ni temporalmente, no puede cobijar cosas hacia antes, pero tampoco puede cobijar situaciones que el legislador no quiso que fueran cobijadas. Bien, les voy a explicar con un ejemplo colombiano y así ustedes lo pueden traspasar a un ejemplo mexicano. Bien, si algo se les parece. Bien, porque el legislador de aquí está bastante loco. Quiero que vean esto. En Colombia se prohíbe, como les decía, el tráfico de hidrocarburos. Bien, que es básicamente gasolina, CPM, diésel, petróleo, lo que quieran. Bien, está prohibido llevarlo de frontera, bien, o sea, introducirlo, ¿listo? Y resulta que tenía unos agravantes. Entonces te decía, miren, escuchen bien cómo lo dice. Antes, ¿no? Tenía este problema. Y decía, miren, si va de 20 hasta menos de 50 litros, la pena es X. Si es más de 50 hasta 80, la pena es X2. Y si pasa de 80, la pena es X3. ¿Notan algún pequeño problemilla en la forma de la redacción? Menos de 20, pues no es delito. Bien, o sea, ya menos de 20, pues no te da para la sanción penal, te da para la sanción administrativa. Bien, lo voy a repetir de nuevo. Bien, de 20 a menos de 50, X1. De más de 50 hasta 80, X2. Y de más de 80, X3. Bien, esas serían las penas. ¿Listo? El problema era qué pasaba cuando llevaban 50 exactamente. Porque fíjense que te dice de 20 a menos de 50 y de más de 50, o sea, 51, hasta 80, o sea que cobija el 80. Y de 80 en adelante, otra. Si se dan cuenta, el legislador, por un equívoco de redacción, dejó sin castigo el 50. Y pasó lo que tenía que pasar. Un fiscal dijo, lleva 50. Bien. Y dice, bueno, entonces le cobija hasta 50. Y alguien le dice, lee bien. Bien. Lee bien. ¿Qué dice? Entonces la pregunta era, ¿menos de 50 involucra el 50? No, matemáticas puras. Menos de 50 no es 50, punto. Y será 49.9, pero no 50. Bien. Y ya se había probado que este tipo llevaba 50. El problema es, ¿se puede castigar? Y la respuesta es, castigarlo implica hacer analogía y decir, como está castigado más de 50, entonces debería estar castigado el 50. Y eso es una prohibición de la ley estricta. Ese es un problema que tiene que solucionar el legislador, no el ciudadano. ¿Se entiende? El ciudadano pudo entender que no estaba prohibido porque no había pena asignada para ese caso. Ese es un ejemplo muy claro y muy diciente de cómo está prohibido ampliar la analogía. ¿Se entiende? Siguiente, la prohibición del derecho consuetudinario, la garantía de una ley escrita. Todos los fenómenos del derecho penal deben estar promulgados por la ley. No existe en materia penal el castigo por costumbre. Bien,
Salvo, ojo, eso sí quiero hacer la salvedad, venimos de países que tienen herencias indígenas, las culturas indígenas, bien, que todavía puedan persistir, que tienen sus propios sistemas de castigo. Ven, hablando de eso, explíquenme un poco cómo es el sistema de... ¿Todavía coexisten con culturas indígenas en México, al igual que nosotros? ¿Y cómo funciona el castigo? Explíquenme un poquito, yo quiero saber. Bueno, si no lo han estudiado, pues no a fondo, ¿no? Quiero saber qué se dice, qué existe, ¿bien? ¿Cómo tienen su propio sistema o son sancionados por la norma penal de todos? No, de hecho, en en unos pueblos indígenas, pues todavía son como que conservadores en sus ideologías, pasadas, ¿no? Sí, Como tal, decir, he escuchado en las comunidades de Chiapas, sí. en los poblados de San Juan Chamula, que sí son muy agresivos en consideración con los violadores, los que roban ganado y todo eso. Sí, He escuchado que hasta los han quemado, los incineran enfrente de la población. O ok, sea, tienen su propia ley. su propio régimen, ok. Exactamente. Ok, nosotros acá en Colombia tenemos una figura, la fortaleza más grande de cultura indígena se encuentra en la costa norte del país, lo que vendría siendo La Guajira, Barranquilla, Cartagena, ahí todavía yace una gran cantidad de cultura indígena. Muy al centro, ¿no? En Santa Marta, muy adentro de lo que es la zona histórica, ¿bien? Y muy rural, ¿bien? Sin embargo, existe un propio sistema de administración de justicia. Ellos no se rigen. De hecho, nosotros tenemos jurisdicciones. Jurisdicción ordinaria, jurisdicción especial para la paz, creada por la JEP, jurisdicción militar o jurisdicción penal militar, la jurisdicción de lo contencioso administrativa y la jurisdicción indígena. Ya, ningún juez puede meterse con lo que diga alguien dentro de su jurisdicción indígena. Si dentro de la jurisdicción indígena está bien azotar a una persona porque le robó ganado a otra, que lo haga. Bien, los verdaderos problemas vienen cuando azota a personas que no son de su comunidad o cuando el indígena sale de su comunidad y aplica normas de la comunidad propia. Y ahí sí entra el derecho penal ordinario a regir. Bien, pero por ejemplo, incluso ha habido casos en los que supongan que yo voy a la comunidad y sostengo relaciones con la hija de un cacique. Bien, me pueden azotar porque he aceptado entrar en su territorio y he aceptado someterme a sus propias reglas. Y eso es una forma de protección de la cultura indígena. Colombia ha adoptado una protección muy grande, no quieren que se acabe, quieren que permanezca, ¿bien? Como herencia que se tiene de los pueblos que los han creado, ¿bien? Entonces dicen, no, eso hay que mantenerlo y pues ya, si ellos deciden estar ahí, punto. Lo que está discutiendo el derecho penal actualmente, y es una discusión que yo creo que vamos a ver en las últimas clases, ya son problemas específicos del derecho penal, es el fenómeno de la protección del placer. Si ustedes ven, en materia penal está prohibido la lesión personal, ¿no? Y que le quita una función. El problema es que para la criminalística y para el fenómeno de la protección especial del derecho penal, cuando se habla de delitos, los miembros son 5 para los hombres, 4 para las mujeres, porque cuenta las 4 extremidades y el miembro viril. Y para las mujeres solamente cuenta las 4 extremidades. Bien, no hay miembro de... Espérense, que yo entiendo que yo estoy como que compartiendo la pantalla de la pantalla. Y eso está extraño. Regálenme solamente un momento para ver cómo... Ya, ahora supongo que está mejor. Entonces, miren cómo funciona y es, eh, se está discutiendo penalmente si la oblación, ¿ustedes han escuchado ese fenómeno, la oblación? En, ¿ah? En algunas culturas indígenas se le extirpa el clítoris a las mujeres, ¿bien? Para prohibir que sientan placer. Y esto proviene de unas culturas indígenas africanas, pero ha tenido una incidencia muy grande en las culturas indígenas latinoamericanas. Bien, y todavía se practica. Y el problema es que, ¿qué hace el derecho penal acá y cómo lo protege? Eso es uno de los problemas muy contemporáneos del derecho penal. Antes no se hablaba casi de eso, pero ahorita sí se está hablando y quisiera que dentro de las últimas clases lo pudiéramos tratar para que pudieran enterarse un poco de qué va esa película, ¿bien? De en qué va ese problema. ¿Listo? Vamos a continuar. Una cosa, quiero que realicen la lectura, antes de continuar, quiero que realicen la lectura de un artículo de Roxin que se llama así. Es
protección de bienes jurídicos un fin del derecho penal. De hecho, les voy a dejar unos minutos antes de la terminación de la clase para que sientan que están desarrollando también tiempo de clase con eso y pues digamos que puedan desarrollar la lectura en ese momento, ¿bien? Y no aumentar en ese sentido la carga de trabajo. Entonces los puedo dejar y la discutimos en la siguiente clase si quieren, ¿bien? Ahí están las discusiones principales del problema del bien jurídico y de cuál es la finalidad del derecho penal. ¿Les parece? Si no lo he enviado, yo la envío apenas termine. ¿Listo? Pero creo que ya la envié. Bien, creo que ya está allí. Si no, se las reenvío, ¿vale? Pero sí requiero que hagan esa lectura para poder continuar con la discusión. Lo siguiente va a ser la prohibición de la retroactividad de la ley penal. Y es la garantía de una ley previa. El derecho penal ya tiene que tener una ley estructurada de manera previa. El caso de DMG, para que me entiendan, ¿bien? Solamente si la ley es previa a la comisión del delito, puede aplicarse. Muy sencillo, ¿bien? Y siguiente, la prohibición de leyes y penas indeterminadas. La garantía de una ley cierta. ¿Qué ocurre? A veces el legislador es sumamente gaseoso con cómo describe las leyes. Les voy a contar un caso muy chistoso para que se rían de Colombia. Bien, quiero que observen esto. Y les doy la total ventaja de reírse porque da risa. Bien, y en serio, da mucha risa. Miren esto. En Colombia, el año pasado, ustedes supieron que nosotros tuvimos un presidente que tuvo muchos problemas, ¿no? Por la legitimidad. Era un presidente del gobierno de derecha. Y pues hubo muchos ataques, muchas protestas, muchos problemas. Murió gente, mucha gente murió en las protestas que hubo en Colombia. ¿Sí supieron de eso? Nuestras protestas. Hubo mucha gente que murió, lamentablemente. Pero para calmar las protestas y para atacar la protesta mejor, se creó una ley que se denominó la Ley de Seguridad Ciudadana. Bien. Y esa ley modificó el Código Penal en muchos aspectos y trajo un agravante y un delito. Dice el delito, porte de dispositivos peligrosos. Y más básicamente dice, y yo hago parte de un observatorio de derecho penal constitucional en Colombia a nivel nacional y lo que hacemos es evidenciar estos problemas y demandar ante la Corte Constitucional para poder buscar su inexequibilidad y expulsarlo del ordenamiento jurídico, o a veces nos piden conceptos. La Corte Constitucional envía misivas y nos dicen pronúnciense a ver qué piensan, ¿bien? Y en este caso, básicamente el delito dice así, el que porte consigo dispositivo, ojo, dispositivo, con el cual se pueda generar dolor o malestar en el sujeto y sirva para controlarlo o coaccionarlo, incurrirá en prisión de tanto a tanto. A mí lo primero que se me vino a la cabeza fue una tía con una correa en la mano. ¿Bien? No dice eléctrico, dice un dispositivo, y una correa es un dispositivo que genera dolor e incomodidad. Una correa genera dolor e incomodidad. ¿Y qué puede controlar? Te juro que te controlan con una correa. ¿Bien? O al menos pueden intentar controlarte. ¿Bien? Lo mismo, qué sé yo, con una chancla, ¿no? Con una pantufla. O sea, ¿qué está prohibiendo? ¿Qué es lo que no puedo portar? Explíqueme qué es lo que me está prohibido portar, porque qué tal que vaya y lo porte y usted me sancione penalmente. ¿Se entiende el problema de la indeterminación de la ley penal? Y es, yo no sé qué me está prohibiendo. O sea, ¿cómo enfrento? ¿Cómo digo, yo no quiero cometer delitos, señor Estado, yo me salvo? ¿Cómo lo digo si no sé qué está prohibido? Si no sé exactamente cuál es la materia de punición. Leyendo los archivos o la Gaceta del Congreso, de la discusión que tuvo esta ley, ¿saben a qué se estaba refiriendo el legislador? A las armas de fogueo, a las armas que no tienen un disparo real, sino que tiene básicamente un elemento de plástico o de goma que puede impactar y causa dolor. A eso se refería. Bien, pero ven que la otra interpretación también cabe. Y como cabe, tiene que expulsarse el ordenamiento jurídico porque no está claro qué es. Bien, ese es un problema de indeterminación. ¿Claros hasta ahí, apreciados colegas? Perfecto. Continuemos. Vamos a ver entonces el principio de culpabilidad. Bien. No habrá pena sin culpabilidad. ¿Alguno de ustedes podría, por favor, leerme esto? Llevo cerca de 10 horas de clase el día de hoy, ya la voz quizá no aguante mucho. Yo, doctor. Perfecto, gracias.
No habrá pena sin culpabilidad. Es un conjunto de exigencias o imperativos dados al legislador en torno a la manera como debe configurar el derecho penal, es decir, respecto a los requisitos que deben darse para que una persona pueda ser considerada penalmente responsable, más allá del aspecto objetivo, esto es, en lo subjetivo. Perfecto, muy bien. Debe haber unos requisitos que están como imperativos para que la persona pueda ser penalmente responsable. Y estos tienen que ver con lo que está dentro de ella. Bien, no solamente que haya causado a nivel objetivo el problema. Bien, miren lo siguiente. Estados Unidos tiene un modelo de responsabilidad en el que no existe la culpabilidad. Casi todo es responsabilidad objetiva, así se llama. Bien, si tú causaste un daño, tú lo pagas, punto. Bien, no hay nada que hacer, responsabilidad objetiva. Si tú invertiste en ese dinero y terminaste lavando activos, pagas prisión, punto. Que no tuve cuidado, pagas prisión por lavar activos, ya te dije. Bien, en cambio, nuestro ordenamiento jurídico, el mutuo, comparte algo y es que tiene unas exigencias subjetivas. No, espérate, puede ser que no sabías. Bien, y si no sabías, eso te exime en parte de la responsabilidad. ¿Se entiende? Ustedes también tienen figuras como el error de prohibición en sus códigos penales, los estuve revisando. Bien, entonces eso son reglas derivadas del principio de culpabilidad. Ahora, miren esto, mientras que la lesividad regula lo atinente a los requisitos para que se configure responsabilidad objetiva, nivel objetivo, el principio de culpabilidad regula las exigencias para que sea edificada la responsabilidad subjetiva. En Colombia, por ejemplo, eso está arreglado en el código. Dice, solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. Y es algo, es un interés que aunque no sea así expreso en su código, se encuentra. ¿Por qué? Porque tiene figuras como el error de tipo y el error de prohibición. Y estos son cosas que están en la mente del sujeto. Si se dan cuenta, hace parte del juicio subjetivo, no hace parte de lo que ocurrió, hace parte de lo que está dentro de él. Bien, miren lo siguiente. Hay tres fenómenos o tres conceptos de la culpabilidad. Bien, el primero es el procesal. Aquí, es más, esto lo puedo dar en la diapositiva. El primero es el procesal. Cuando dicen, esa persona es declarada culpable. Bien, pues es el primer uso del término culpabilidad dentro del proceso. Bien, o responsable también, digamos que tiene varios términos. Bien. En segundo lugar está el principio de culpabilidad, que es lo que estamos hablando, una exigencia al legislador para que tenga en cuenta los aspectos subjetivos. ¿Estamos claros? Y la tercera es la culpabilidad como elemento del delito o categoría dogmática. Bien, que no la hemos visto todavía. Y básicamente, ¿qué es? Son unos elementos que se van a encargar de saber, dentro de esa categoría dogmática, dentro de la última, va a decirnos si el sujeto es imputable, si tenía conciencia de la ilicitud de su comportamiento, es decir, si sabía que era delito, y además si se le podía exigir un comportamiento conforme a derecho. Así lo ha estructurado la dogmática penal. Bien, entonces por ahora lo que quiero que comprendan es, hay tres significantes de la palabra culpabilidad. Primera, como responsabilidad penal, o sea, como te declaro culpable a nivel procesal. La segunda, como principio del derecho penal. Y la tercera, como elemento de la teoría del delito o como elemento del delito. ¿Estamos claros hasta ahí, apreciados colegas? Perfecto. Bien, voy a continuar. Permítanme un momento. Yo creo que esto lo podemos pasar rápidamente. Y me interesa llegar aquí. Bien. Siguiente principio. Principio de intervención mínima. Y se formula así. El derecho penal debe intervenir en la regulación de las relaciones humanas y los conflictos sociales lo menos posible. En la menor medida posible es que el derecho penal debe intervenir en la vida de las personas. Bien, debiéndose optar por reducir al máximo su injerencia. Este es un problema que Zaffaroni le recomiendo un video muy bueno que se llama en YouTube Populismo Punitivo de Zaffaroni, o Expansionismo del Derecho Penal de Zaffaroni, también es muy bueno. Y Zaffaroni va a decir, mire, yo les quiero hacer esta pregunta, y Zaffaroni la hace, pero yo se las quiero hacer a ustedes. Cuando
¿Ha habido algún político que quiera lanzarse al Congreso o a la presidencia de su país que haya dicho que va a bajar penas? Que haya dicho yo bajo penas o quito delitos. Ya quiero que algo no sea delito. ¿Hay algún político que haya dicho eso? Por lo contrario, aumentan. Excelente. Muy bien. A eso se le llama populismo punitivo. Bien. Y es un fenómeno que la doctrina ha estudiado mucho. Y ha dicho, mire, tenemos un problema y es que la gente se siente más segura, falsamente, se siente más segura cuando hay más delitos y más penas. Bien. Y el político interpreta eso. Bien. Y por lo tanto basa su campaña en la generación de más penas y en la generación de más delitos. Bien. Por lo tanto, es muy común que la gente llegue a ser elegida diciendo voy a aumentar la pena, voy a castigar más severamente, sin estudiar seriamente el problema, sin definir si político-criminalmente es correcto que eso sea el aumento. Bien, y ha violado este principio en el que se trata de que el derecho penal tenga menos injerencia cada vez. Si se dan cuenta, este principio, intervención mínima, te dice, ven, es que el derecho penal es un monstruo. O sea, eso es un titán. Eso es, ustedes se han visto los Avengers, donde está Hulk y toda esta gente, ¿bien? El derecho penal es Hulk, ¿me entiendes? O sea, sí, todos disparan y todas esas cosas, pero cuando llega Hulk, vuelve nada todo, ¿sí? O sea, destruye completamente todo. Va a destruir la vida de las víctimas porque nadie sale bien de un proceso penal, va a destruir la vida de las familias de las víctimas, va a destruir al victimario, va a destruir la familia del victimario, destruye todo lo que toca. Y como destruye todo lo que toca, es necesario evitar que entre, ¿bien? Y que solo ingrese cuando ya sea absolutamente necesario, cuando el problema no tenga más solución. De eso se trata este principio, ¿bien? Y quiero mostrarles cómo se reglamenta. Para saber qué tan mínima debe ser la intervención, es necesario tener dos subprincipios. El principio de última ratio o subsidiariedad, que yo creo que lo habrán escuchado por ahí en algún texto, ¿bien? En la última ratio, básicamente les dice, miren, el derecho penal debe ser el último recurso y solo se puede acudir a él cuando los demás mecanismos de prevención social y de control no funcionen. Punto. El último. ¿Qué significa última ratio? La última razón. La última manera de razonar. Ya estoy razonando contigo y con la delincuencia de muchas maneras. Te mando policía, te mando sanción administrativa, te mando derecho civil para que te castigue económicamente. Y si ya no puedo, si ya utilicé, te mando educación, te mando lo que sea. Y si ya no puedo, te mando al Hulk, te mando al derecho penal. ¿Bien? Ya, te toca una pena. ¿Listo? Ya no aprendiste. ¿Listo? Pero el derecho penal tiene que intentarlo primero con, o sea, para que llegue al derecho penal, primero tuvo que haberse intentado con todo. ¿Estamos claros? Primer principio, última ratio. Y fragmentariedad. Según este principio, no es suficiente con que las conductas lesiones bienes jurídicos y las demás ramas del derecho hayan fracasado, sino que además debe tratarse de los conflictos sociales más graves. Solo los problemas sociales más graves han de llegar a ser regulados por el derecho penal. Por ejemplo, nosotros tenemos en Colombia un tipo penal muy ridículo y se llama urbanización ilegal. La urbanización ilegal es básicamente, consiste en esto. Yo, sin permiso de la autoridad competente, puse, ¿cómo se llama en México esto? En Colombia le decimos un nombre muy chistoso, policía acostado. Y es como un reductor de velocidad, que es una, pues que está acostado, ¿no? Es un policía, es una barra de cemento que se mete para que la gente reduzca la velocidad. ¿Cómo se llama en México? ¿Tope? ¿Ah? Tope. ¿Un qué? Tope. Tope. Un tope. O bueno, un tope, ¿bien? Nosotros le decimos policía acostado, te detiene, pero está acostado, ¿bien? Eh, entonces, es un tope, ¿bien? Y si yo hago un tope afuera de mi casa, me meten preso, ¿me entiendes? Eso es lo que ocurre. Entonces la gente decía, qué tan grave tiene que ser el construir de manera ilegal, o sea, sin permisos, para que lo metan como un delito? ¿Me entiendes? O sea, para que eso verdaderamente el legislador haya dicho, uy, de todos los problemas que están afectando a Colombia ahorita mismo, el de la construcción de esto está muy grave, ¿bien? Si se dan cuenta, no cumple con ese principio.
Bueno, y preguntas, ¿ya intentaron hacer sanciones administrativas? ¿Ya intentaron educar? ¿Ya intentaron crear políticas públicas? No, no lo han intentado. Lo que quieren es derecho penal y tómalo. ¿Bien? ¿Se entiende? Perfecto. ¿Listo? Continuemos. Entonces, básicamente, el derecho penal ha creado unas fórmulas y te dice, mira, en la medida de lo posible, intenta cumplir esto. Intenta acudir a la política social desprovista de carácter sancionatorio. Educa. Primero educa. Bien. Crea políticas sociales para educar. En segundo lugar, crea mecanismos alternativos de solución de conflictos para que la gente pueda solucionarlos sin acudir al derecho penal. Y en tercer lugar, intenta acudir a leyes o normas civiles o administrativas. Primero que la gente lo resuelva prácticamente ella sola a través de sus problemas de autonomía de la voluntad, derecho civil, etcétera, o administrativas, que lo sancionen, que le establezcan multas, todo lo que quieras. Pero intenta no llegar al derecho penal. Y si así no funciona, si así el problema social sigue siendo un problema social, pues vas a hacer algo importante y es acudir al derecho penal. Pero mira que ya lo intentaste, ya cumpliste, ¿bien? Ya primero fuiste con una, luego con otra y luego lo botaste al hall. Ah, bueno, listo, ya bótalo, ya era necesario, ya no van a aprender, ¿bien? Con problemas tan graves como el sicariato, sí, no van a aprender, toca que es necesario, ¿listo? Y nadie lo discute, pero hay problemas que no lo son, ¿bien? Ahora, permítanme un momento, ya vimos fragmentariedad. Y vamos a ver brevemente algunos principios de la sanción penal. Los principios que limitan la sanción penal, apreciados colegas, son la dignidad humana. ¿Y qué se entiende como dignidad humana? Tres principios muy importantes. Vivir como se quiere, vivir bien y vivir sin humillaciones. Bien, en el postulado kantiano, la dignidad humana va a ser solamente y exclusivamente no ser utilizado como una herramienta para cumplir un fin. Bien, que el legislador no me utilice a mí como acusado como herramienta para algo. ¿Se entiende? El mejor caso, les sigo comentando, permítanme un momento, de la dignidad humana lo establece, como les digo, Colombia, que ha sido objeto de análisis de todo. Todo viene a Colombia como si fueran un zoológico, ¿no? Muestra a ver cómo está el derecho penal, aquí está muy loco. Y funciona así, miren. Una senadora en el año 2014 sacó una propuesta, ¿bien? Y la propuesta intentaba modificar las sanciones que tiene el Código Penal colombiano para el delito de acceso carnal abusivo y violento contra menores de 18 años, perdón, de 14 años, contra menores infantes de 14 años. Y ella decía, mire, no solamente hay que castigarlos con más pena, sino también hay que crear algo y va a ser los muros de la infamia. Y ella propuso eso, propuso crear muros de infamia y se llaman penas vergonzantes. ¿Bien? ¿Qué quería? Quería que los abusadores sexuales fueran publicados en sus rostros fueran publicados en vallas y paredes de todo Colombia para que fueran vistos por las personas y así generar escarmiento. Y lo que ustedes no me van a creer es que casi se aprueba el proyecto. O sea, estuvo a nada, ¿bien? Le faltó una sesión, yo no me acuerdo qué fue lo que ocurrió, pero estuvo a punto de aprobarse. Y el problema que todos los penalistas decíamos en ese momento es, viola la dignidad, no se puede, ¿bien? ¿Por qué? Mira, si tú utilizas el rostro de alguien para generar escarmiento, significa que lo estás utilizando como un instrumento. Ya esa persona está dejando de ser un fin en sí misma. ¿Te das cuenta? Ya él no es el fin, él es un medio para generar escarmiento a la sociedad. Y lo deshumanizas. Bien, lo tratas como una cosa. Ese elemento de cosificación es la pérdida de la dignidad humana. Bien, colegas, ¿se entiende hasta ahí? Y el siguiente principio, para no poner la diapositiva, es el de proporcionalidad. Bien, yo sé que ustedes han escuchado el fenómeno de la proporcionalidad y es, de manera general, entre más grande sea el daño, más grande ha de ser la pena, entre más leve sea el daño, más leve ha de ser la pena. Beccaria lo explicó hace 700 u 800 años. Bien, y básicamente dijo lo siguiente, ojo con esto que es muy interesante. Dijo Beccaria, la única forma de persuadir a alguien de que no cometa un delito es que entienda lo grave que es. Y solo va a entender lo grave que es si ve que su pena se distancia de uno que no sea tan grave. Si todos los delitos tienen penas graves, lo mismo le va a dar el criminal matar que hurtar. Créanme. Bien. Y eso pasa con un movimiento muy interesante que ocurre actualmente
y es con el fenómeno del delito sexual contra el menor de edad. Las penas siempre van para arriba. Yo supongo que en México también esa pena va muy alta. Bien, pero quiero que vean lo siguiente. Pasó en un estudio italiano en el que concluyeron esto. Cuando la pena se aproxima mucho al delito de homicidio, el delincuente a veces prefiere matar. Porque matar al menor asegura que no se descubre. Y se arriesga en realidad a la misma pena. ¿Sí ven? Por eso no se distancia. Miren, en clase de teoría del delito acá en Colombia, cuando doy algunas maestrías, pues tengo que orientar a jueces y demás. Y les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que las penas son proporcionales? Sí, 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 son proporcionales. Son proporcionales. Ok. En Colombia hay un tipo penal que sanciona el portar, escúchenme bien, armas nucleares. ¿Bien? Y está el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El de acceso carnal abusivo sanciona con pena de 18 a 24 años. Y el de portar armas nucleares con pena de 6 a 9. Significa que para el derecho penal colombiano es más peligroso, escúchese bien, abusar de un niño que portar algo que puede acabar con el país. ¿Se entiende? Claro, y el juicio moral es grande, ¿no? O sea, no, pero sí, pero tocar al niño es difícil y es grave, sí, pero es proporcional. O sea, la medida es proporcional. Algo que puede acabar con el país se sanciona con menos de la mitad de la pena de un delito sexual. ¿Se entiende bien hacia dónde quiero ir? Y es que no se guarda una coherencia en el sistema punitivo. ¿Bien? Llega alguien y ve esto desde lejos, llega alguien y lo ve en abstracto y dice, pues esta gente, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que tiene con eso? O sea, ¿por qué quieren que los maten? ¿Bien? O sea, el criminal no se va a ver compelido a evitar la pena de portar una ojiva nuclear si la pena es menor que un delito como el de unos encuentros sexuales. ¿Se entiende bien hacia dónde quiero ir? Perfecto, doctores. Con esto, 9:30, o bueno, allá 8:30 supongo, les dejo entonces para que puedan realizar la lectura que quisiera verificar la siguiente semana. ¿Estamos de acuerdo? La idea es que por favor la realicen. Estoy seguro que los va a enriquecer. Son discusiones penales que tienen que darse. Bien. Ese libro, ese texto está en un libro de Heffendel, pero les voy a enviar el PDF para que puedan, digamos, solucionarlo. ¿Estamos claros? Perfecto, doctores. Que tengan una muy buena noche. Me encantó verlos. Que estén bien. Bueno, Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias. Chao. 김신태 이사장이랑 요즘 라운딩 꽤 그러니까 이사장이랑 자리 한 번만 만들어 문자관계 남자관계 가족관계 다 친구 동료 사분의 8점까지 그거에 다 알고 그러니까 알아도 돼.